Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 5 de mayo de 2026. Soy Eduardo Thompson y hoy los barcos están acumulando en el estrecho de Hormuz. El gobierno mexicano quiere impulsar inversiones y explicamos las implicancias para la industria de vuelos low cost con la liquidación de Spirit Airlines en Estados Unidos. Comencemos con un vistazo a Wall Street. Los futuros de acciones en Estados Unidos repuntan y el petróleo baja ante señales de que se mantiene el alto fuego en el Medio Oriente. El índice Nasdaq 100 está cerca de nuevos máximos impulsado por el sector de chips y expectativas por el pronóstico de AMD sobre demanda de inteligencia artificial. El crudo Brent retrocede 1,3% a menos de $113 por barril. Cientos de buques cargueros fueron vistos agrupándose cerca de Dubái mientras más embarcaciones se alejan del todavía vacío estrecho de Hormuz. Esto ante los esfuerzos de Irán por ampliar su área de control y el frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. En noticias corporativas, Apple mantuvo conversaciones exploratorias con Intel y Samsung para producir sus principales procesadores en Estados Unidos, según fuentes familiarizadas. La medida ofrecería una alternativa a Taiwan Semiconductor. Por su parte, el banco HSBC reportó una ganancia inferior a la esperada, y Meta estaría recurriendo a Morgan Stanley y JP Morgan para recaudar alrededor de $13,000 millones para un centro de datos en El Paso. En Washington, un hombre fue baleado por agentes del servicio secreto cerca de la Casa Blanca, luego de que oficiales lo vieran portando un arma oculta y él abriera fuego. Vamos a América Latina. En México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó planes para aumentar la inversión privada en el país. La iniciativa se centra en la creación de una nueva oficina presidencial de inversiones, la simplificación de los procedimientos tributarios y la eliminación de burocracia. Esto lo dijo José Merino, jefe de la Agencia de Transformación Digital de México. Bolivia contrató a Deutsche Bank y Santander para asesorar en su primera emisión de bonos globales en dólares en 4 años. El país logró evitar un incumplimiento de pagos en marzo. Ecuador redujo sus aranceles a las importaciones colombianas al 75% con efecto inmediato. Adujo su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad. En Perú, el candidato presidencial Rafael López Aliaga dijo en una entrevista que no asumirá como senador tras lo que describe como fraude en las elecciones generales de abril. Afirmó que ocupar su escaño en el legislativo equivaldría a validar un crimen. No es menor cuando súbitamente una aerolínea desaparece. Quizás usted compró pasajes con varios meses de anticipación para un viaje y ahora debe ver cómo le devuelven el dinero o encontrar otra aerolínea. Esto fue lo que ocurrió durante el fin de semana con Spirit Airlines, símbolo del modelo low cost en el mercado de Estados Unidos. Tras años de turbulencias financieras, la aerolínea será liquidada. Para entender esta caída, hablé con Irene García Pérez, editora de Bloomberg News, quien ha seguido el caso de cerca. Acá nos explica por qué Spirit, tras 2 bulladas reestructuraciones de deuda, aún así se liquida. Spirit Airlines hizo 2 procesos de quiebra en Estados Unidos en menos de un año. La primera vez fue, el negocio obviamente no iba bien, entonces a finales de 2024, después de 2 intentos fallidos de fusionarse con otra compañía, uno lo rechazó la propia Spirit, que fue con Frontier, y el otro fue con JetBlue, que en ese caso lo bloqueó la administración de Biden. Pues Spirit hizo un Chapter 11 para reducir un poco la deuda y reorganizar las operaciones, pero la verdad es que el primer Chapter 11 fue una cosa muy ligera. Querían un proceso breve, digamos, o más breve de lo habitual, porque contaban con que iban a tener un proceso de fusión con otra compañía, básicamente que alguien les iba a ofrecer comprarlos. Eso no funcionó, las operaciones siguieron empeorando y al final, pues en agosto del año pasado, abrieron otro proceso de quiebra o de Chapter 11, que es como se llama en Estados Unidos, y ahí ya sí que hicieron un proceso mucho más profundo de reducir más deuda, de renegociar los contratos de leasing de los aviones, pero también incluso los contratos de despedir a gente o reducir plantilla. Pues la empresa ya tenía un plan para salir del Chapter 11, en teoría a mediados de este año. En esas empieza el conflicto en Oriente Medio
empiezan a subir los precios del combustible y las aerolíneas en Estados Unidos no tienen contratos de futuros que harían que tuvieran un precio determinado bloqueado durante un tiempo que les permitiría continuar con sus operaciones como hasta la fecha sin un gran impacto, lo cual significa que en el momento en el que hay subidas de combustible son muy vulnerables. Irene, y ante todo esto, ¿cómo queda la industria de vuelos low cost en Estados Unidos? El modelo low cost en Estados Unidos es un modelo que ya antes de la guerra en Oriente Medio ya había varios operadores que pues estaban teniendo ciertas dificultades para tener unos márgenes, digamos, que dieran beneficios. Ya se hablaba de consolidación en la industria y pues por eso JetBlue había estado intentando comprar Spirit, Frontier había también estado intentando negociar con ellos, porque al final, pues siendo más grande, puedes optimizar, por ejemplo, costes. En el caso, cuando además tienes un shock de estas características en los costes, claro, son las más vulnerables porque al final sus clientes habituales son más sensibles a variaciones en el precio. Entonces, en el momento en el que las aerolíneas necesitan subir precios un 30-35% para que sigan funcionando los números, pues ahí hay muchos clientes que directamente dejan de volar, si era una opción. Esto por un lado, y luego es que incluso el incrementar el precio en los equipajes, porque muchas de estas aerolíneas lo que hacen es que te lo cobran todo por separado. Pues si además también tienes que estar subiendo los precios por asiento, por equipaje y demás, pues eso, hay muchos clientes que directamente ya deciden no volar con ellos, sobre todo cuando era una opción, digamos, cuando volabas por ocio, pues igual eliges otro destino que no requiera un vuelo. Y para terminar, Bloomberg News ganó un premio Pulitzer en el galardón de reportaje ilustrado y comentario por el artículo Trapped, un reportaje gráfico sobre estafas digitales en la India. Podrá encontrar el vínculo al artículo en la descripción del episodio. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.